Buenos días, mi nombre es Juan Camilo Artur Rodríguez. Soy estudiante de Ingeniería Industrial en la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Mi tema de exposición son las aminas, principalmente enfocadas a las aminas primarias. ¿Qué son las aminas? Las aminas se consideran como compuestos orgánicos que son derivados del amoníaco, NH3. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a sustituir uno de sus hidrógenos por algún sustituyente. Por ejemplo, como vemos en la parte superior derecha, tenemos un derivado del amoníaco, NH2, de los cuales cambiamos uno de sus hidrógenos por otro compuesto, en este caso el metil, lo cual esto nos quiere decir que el compuesto se llamará metilamina. ¿Dónde se encuentran las aminas? Principalmente, las aminas son compuestos importantes y reconocidos en las industrias textiles. Como vemos, se pueden usar en los diseños de algunos tejidos o entre otras cosas. También algunos de sus derivados pueden ser usados para diseñar tintes de pelo o como antioxidantes para caucho. Las aminas son parte de los alcaloides, que son compuestos complejos que se encuentran en algunas plantas, como por ejemplo en la nicotina. También las aminas son compuestos biológicamente muy importantes, como por ejemplo tenemos la adrenalina, como su mismo nombre, su misma terminación lo dice, es un derivado de las aminas. Clasificación de las aminas. Las aminas están clasificadas directamente por la cantidad de carbonos que se les agrega a la fórmula del amoníaco. Por ejemplo, digamos, tenemos que el amoníaco tiene como fórmula NH3, tiene 3 hidrógenos. Para una amina primaria se sustituirá un hidrógeno por un carbono. Y en ese mismo orden de ideas tendremos las secundarias y las terciarias. Yo me enfocaré en las primarias, donde solo un hidrógeno será sustituido por un carbono. Propiedades de las aminas. Las propiedades de las aminas se pueden generalizar entre, entre aminas primarias, secundarias y terciarias. Como propiedades físicas, tenemos que las aminas son compuestos incoloros. Estas se oxidan con facilidad. También tenemos que sus primeros miembros son gases con olor similar al amoníaco. También las aromáticas son compuestos muy tóxicos y muy perjudicantes para la piel. Su solubilidad. Las aminas primarias son compuestos polares, capaces de formar puentes de hidrógenos entre sí y con el agua. Esto lo que hace es que la solubilidad con el agua sea de mayor facilidad. El punto de ebullición. El punto de ebullición en las aminas es más alto que en los compuestos apolares. El nitrógeno es menos electronegativo que el oxígeno. Esto hace que los puentes de hidrógeno entre las aminas se den en menor grado que en los alcoholes, o sea, en compuestos con oxígeno. Esto hace que el punto de ebullición de las aminas sea más bajo que en los alcoholes del mismo peso molecular. Ya pasando a la nomenclatura de las aminas, estas no se pueden generalizar, porque para las aminas primarias es diferente que para las secundarias y para las terciarias, ya que estas tienen mayor cantidad de sustituyentes. Para generar una mayor facilidad en la nomenclatura diseñé una lista de pasos para poder identificar y nombrar las aminas. Primero que todo, lo más importante es diferenciar que este compuesto sea un derivado del amoníaco. ¿Cómo hacemos eso? Primero que todo, debemos diferenciar
que este compuesto sea un derivado del amoníaco. ¿Cómo hacemos esto? Primero, este no debe tener oxígeno. ¿Por qué? Al tener un oxígeno, podemos decir que este puede llegar a ser un alcohol o un aldehído, entre otros. También este debe llevar el grupo funcional del amoníaco. Segundo, debemos localizar la cadena principal. ¿Cómo la localizamos? La cadena principal será la que tenga mayor cantidad de carbones y debe tener también el grupo funcional. En este caso, debe tener el NH2. ¿Por qué NH2? Porque recordemos que solo es un hidrógeno el que se cambia. Segundo, vamos a enumerar la cadena principal. ¿Cómo la haremos? Vamos a empezar poniendo las posiciones desde donde esté el grupo funcional. Por ejemplo, si tenemos, un compuesto el cual tiene 5 carbonos, empezaremos la numeración desde de derecha a izquierda o de izquierda a derecha, dependiendo de donde se encuentre el NH2. Si se encuentra más cercano a la izquierda, empezaremos desde ahí. Cuarto, localizaremos los sustituyentes. En este punto vamos a ver si en la cadena principal hay algunos sustituyentes, como por ejemplo puede ser el cloro, un metil, algún otro compuesto, entre otros. Ya en el quinto punto, cuando logremos darle posiciones a la cadena principal, les daremos estas posiciones también a los sustituyentes. De esta forma, pasaremos a la parte de la escritura. Esta tabla es muy importante, ya que aquí tenemos el prefijo para el número de carbonos. Hay dos tablas que es importante no confundir. Una sería para el prefijo numérico, que es en general. Esta se usará para el número de sustituyentes y esta que es la del número de carbonos. Por ejemplo, si tenemos un carbón, el compuesto empezará por met. Si tenemos dos, et. Prop sería para 3 y así sucesivamente. Y por último paso, le daremos por terminación al compuesto como amina. Para los compuestos cíclicos, como este, tendremos en cuenta las mismas reglas que hemos impuesto arriba. Entonces, como este compuesto cíclico solo tiene un solo sustituyente, por así decirlo, que es el mismo grupo funcional, esta posición se dará como la primera. Algo importante es que para los cíclicos, para los compuestos cíclicos, siempre se debe poner primero el prefijo ciclo. Como vemos, hay 5 esquinas, 5 carbonos. Por lo tanto, tendrá el prefijo pent. El nombre de este compuesto es ciclopentilamina. Las aminas aromáticas usan el nombre anilina, que está aprobado por la IUPAC. Tiene el mismo orden de ideas de los anteriores. Entonces, como vemos acá, solo encontramos un compuesto, que es el grupo funcional. Por lo tanto, se llamará anilina. En este compuesto empezamos a enumerar desde el grupo funcional, el NH2. Esa será la posición 1. Recordando que nunca pondremos la primera posición si solo hay uno de este compuesto. Vemos que el bromo ocupa la cuarta posición en los carbonos.
Por lo tanto, esta se llamará 4-bromoanilina. Y con esto concluimos con la exposición de aminas. Muchas gracias, espero les haya gustado.